doctor Omar de la Rosa López a nuestra plataforma digital. Bienvenido, doctor. Bienvenida al equipo de profesores de nuestra carrera. Gracias. A los estudiantes de los distintos ciclos que de manera virtual se han incorporado a este evento académico. A profesores y estudiantes de otras carreras del centro universitario, si los hubiese, y a los invitados especiales. Es un gusto para nosotros contar con su presencia virtual, doctor de la Rosa, en este espacio de reflexión y aprendizaje, en donde se abordará un tema de gran relevancia en la actualidad, como lo es la influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en el tema de la educación, y cómo los valores humanistas pueden guiarnos en su uso adecuado. En este siglo XXI estamos inmersos cada vez más en la era digitalizada, en las que las TICs desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, es importante recordar que estas herramientas son solo eso, son herramientas. Somos los educadores quienes tenemos la responsabilidad de promover el desarrollo humano y formar a las nuevas generaciones con sólidos valores éticos y morales. En el desarrollo de esta conferencia exploraremos cómo los educadores podemos el respeto, la responsabilidad y la solidaridad con el entorno digital. Conoceremos los desafíos que surgen al incorporar estas tecnologías en la educación y cómo podemos evitar la alienación tecnológica y promover realmente una formación integral. Creemos firmemente que la formación de valores humanistas en el educador es esencial para navegar en esta sociedad digital y permitir a nuestros estudiantes utilizar las TICs de manera ética y consciente. Solo a través de una educación que tenga como base la humanidad y la empatía, podremos construir una sociedad justa, equitativa y responsable. Les invitamos a participar activamente en esta conferencia, a compartir sus experiencias, sus ideas y sobre todo sus reflexiones. Juntos podremos encontrar las mejores prácticas y estrategias para formar a nuestros educadores y administradores del siglo XXI y brindarles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que plantean las TICs. Una vez más, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea. Es un privilegio contar con su presencia en esta plataforma digital y esperamos que este espacio sea enriquecedor y motivador para todos nosotros. Bienvenido, doctor de la Rosa. Muchas gracias, maestro. Pasamos al siguiente punto, en donde tenemos el gusto de presentar parte de la hoja de vida y el recorrido que ha hecho el doctor Omar, y para ello voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Karin Castañeda. Buenas tardes. Para la Universidad de San Carlos de Guatemala y este centro universitario de Suroccidente, es un privilegio poder contar con la participación del doctor Omar de la Rosa López, quien tendrá bien dictar la conferencia magistral titulada La formación de valores humanistas del educando ante la invasión de la tecnología de la información y comunicación en la sociedad del siglo XXI. El doctor de la Rosa es maestro y doctor en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es secretario técnico del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo,
Es miembro del Consejo de Transformación Educativa del Colegio de Pedagogos de México y del movimiento fundador de la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación. El doctor de la Rosa es integrante del Comité Científico de la Revista Intercontinental de Psicología y Educación de la Revista Latinoamericana de Psicología y Educación, Simbiosis. También es autor de diversos artículos científicos y coautor en varios libros, así como ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Para dar comienzo, entonces, con nuestra conferencia, cedo la palabra a la licenciada Jennifer Arriola. Muchas gracias, Ligda. De esta manera, doctor, hemos iniciado los puntos de protocolo y ahora, sin más preámbulos, vamos a ceder el espacio a usted para que desarrolle el tema de la conferencia denominado La formación de valores humanistas del educando ante la invasión de la tecnología de la información y comunicación en la sociedad del siglo XXI. Es un gusto tenerlo con nosotros vía Meet, así que el espacio es suyo. Pues muchísimas gracias. Primero quiero confirmar que me escuchen fuerte y claro. No sé si he estado escuchando medio entrecortado. Sí te escuchamos bien. Se escucha bien. Escuchen bien. Si me pueden confirmar, por favor. Sí, doctor, se le escucha muy bien. Perfecto. Pues primero me siento muy agradecido, muy acogido por las palabras tan bondadosas. Muchas gracias. Les decía que realmente agradezco muchísimo las palabras de acogida, la manera en que han recibido con tanta generosidad. En verdad, muchas gracias. Voy a hacer un poco de catarsis porque ha sido un día bien difícil. Resulta que el 1 de octubre viajo a Colombia para un congreso allá en la ciudad de Neiva, en Colombia. Compré los boletos de avión y para que la universidad me reembolse lo que se gastó en los boletos de avión, necesito un comprobante fiscal. Pero por un error de mi persona, emití un comprobante fiscal erróneo. Por lo tanto, con ese documento no puedo yo tramitar el reembolso del gasto que hice por los boletos de avión, y ha sido un día caótico porque, y perdonen que haga un poco de catarsis, pero es que miren, creo que tiene que ver un poco con lo de las tecnologías en el siglo XXI, porque no he podido hablar con una persona humana. Todo por correo electrónico, no me responden, números de WhatsApp y me responden bots, es decir, no encuentro un canal de comunicación que me permita entablar una conversación de persona a persona para explicar mi situación, solicitando la cancelación de la factura que yo hice de manera equivocada para ver si hay posibilidad de refacturar ya con los datos correctos. Y en ocasiones sí es complicado porque yo quiero ya no ver un rostro, al menos escuchar una voz que me acompañe en el proceso pero puro bot y pura contestación automática. Y eso es complicado y creo que esta experiencia desafortunada, por supuesto, para mi persona, nos da un poco de introducción a lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Dicho lo anterior, pues nuevamente muchísimas gracias a Luis, a quien no tenía el gusto de conocerlo, no tengo el placer, no tengo el privilegio de conocerlo en persona. El único contacto que habíamos tenido era por correo electrónico y por WhatsApp, pero ni siquiera había tenido la oportunidad de verlo así, aunque sea su rostro de manera virtual. Me da un gusto conocerte, estimado Luis. Me siento muy agradecido contigo por la generosa invitación. Y pues vamos a arrancarnos sin mayor preámbulo. Voy a compartir pantalla. Preparé algunas diapositivas. Espero no ser muy extenso. En el programa que me compartían está destinado a una charla como de 40 minutos aproximadamente para después dar pie a un diálogo abierto con quienes amablemente están ahorita en este espacio. Así que me esforzaré para poder cumplir en los tiempos establecidos. Y por supuesto, creo que de estos encuentros lo más valioso es que nos escuchemos, dialoguemos, conversemos, tengamos un espacio
para que entre todos vayamos construyendo una comunidad formativa, una comunidad de formación, ¿no? Ya en su presentación decía la profesora Jennifer, me parece, sobre las caóticas realidades en las que Guatemala vive actualmente. Yo creo que no solo Guatemala, es algo característico de América Latina, ¿no? México, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, he estado en Colombia y en otras partes y creo que compartimos muchos de los malestares. Decía el profesor Mauricio también en su amable introducción, y al menos mencionaba 3 de los valores que, miren, hasta parece que nos pusimos de acuerdo, que en una de las diapositivas vamos a estarnos deteniendo con un poco más de calma, porque creo yo forman parte de esta ética humanista. Él hablaba, entre otros valores, de la solidaridad, de la responsabilidad y de la empatía. Y esos 3 mismos elementos se van a discutir en esta presentación. Yo les decía que voy a compartir pantalla. Ustedes indíquenme. A ver, correo, configuración. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Me pueden indicar, por favor? Está el proceso. Sí la ven, ¿verdad? Aquí tendrían que estar viendo mi presentación en PowerPoint. ¿Es correcto? Es correcto, entonces ven la presentación. Bueno, y que va a haber momentos un poco de interactividad, ¿no? Hubiera sido genial que este evento pudiéramos estar ahí, ¿no? Estrechándonos, abrazándonos, viéndonos directamente, ¿no? Pestaña a pestaña. La virtualidad es una de las cosas maravillosas que, a pesar de la distancia, nos hace sentir un poquito más cercanos. Pero aunque nos haga sentir un poquito más cercanos, finalmente no es ese contacto personal que en ocasiones el cuerpo, simbólicamente hablando y también biológicamente hablando, requiere para hacer comunidad. Hubiera sido fabuloso que pudiéramos estar en este momento dialogando en el mismo espacio, en la misma sala, ¿no? Ante las circunstancias, pues intenté hacer esa presentación un poco por momentos interactivo. Ojalá y podamos entrar en esos momentos, repito, en esta pequeña intercambio de ideas, para después pasar ya, como lo mencionaba al principio, en un diálogo más abierto y más decimos los mexicanos, entre cuates, entre carnales, ¿no? Entiendo que el 17 de septiembre en Guatemala es el Día Nacional del Profesional Humanista Educador, ¿correcto? Y es en este marco en el que me hacen la invitación y yo encantado. Y entonces el tema al que me sugerían y que me pareció muy pertinente, la formación de valores humanistas del educado. Estoy leyendo muy rápido, perdonen. La formación de valores humanistas del educando ante la invasión de la tecnología de la información y comunicación en la sociedad del siglo XXI. Ahí tienen mi correo electrónico por si en este espacio no podemos desahogar todas las inquietudes, todas las ideas. Si alguien tiene, pues sí, simplemente deseos de entrar de entablar comunicación, pues por favor, ahí está. Profesor Luis les puede pasar mi número de WhatsApp si así lo desean, o yo mismo si desean una comunicación un tanto más práctica y más inmediata, pues por supuesto, yo encantado de la vida. Entonces, avanzamos a la primera diapositiva que tiene que ver con los objetivos de esta sesión. Vamos en primer momento a identificar el lugar que ocupan las TIC en nuestra vida cotidiana, las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida cotidiana. Un segundo momento, vamos a reflexionar sobre, sobre el papel que juegan las TIC en la educación escolar. ¿Y por qué le pongo educación escolar? Pues sabemos que la educación antes de estar en el colegio, pues la encontramos en cualquier espacio sociocultural donde nosotros convivimos y nos desenvolvemos. Desde nuestro seno inmediato en la familia nuclear, ahí hay educación. Conforme vamos haciéndonos de círculos de semejantes en la escuela, por supuesto, pero también imaginemos con los amigos de la cuadra, en el gimnasio, cada vez que voy a una fiesta, que si me voy a echar una cascarita, bueno, un partido de fútbol, no sé, en todos los espacios en donde hay entes sociales, igual que un servidor, hay educación. Pero la educación escolar es la que en este momento nos importa y a la pedagogía es a la que le importa. ¿Me explico? Y por último, vamos a plantear una serie de interrogantes para problematizar desde las humanidades el binomio escuela-tecnología, ¿no? O a lo mejor más en particular, no desde el vasto mundo de las humanidades, tal vez un poco más en específico desde la ética
ético-humanista, ¿no? ¿Y qué podemos decir del ético-humanista sobre este binomio escuela-tecnología? Yo parto de este principio. La pedagogía se me hace algo muy similar a lo que es la ética. Ambas son disciplinas indecidibles. ¿A qué me refiero con una disciplina indecidible? Pues que no te dicen si estás bien o estás mal, no te dan la solución ante los complejos dilemas que se te pueden presentar como profesionista, como pedagogo, como profesor, ¿no? Sin embargo, invitan constantemente a la deliberación. La deliberación como un ejercicio de una reflexión autoconsciente, ¿no? Que nos pone a nosotros mismos en el centro de las elucubraciones intelectuales. Y entonces, insisto, pensar el binomio escuela-tecnología implicaría también pensarnos como profesionistas, como profesionales de la Disculpe que le educación y de la interrumpa. docencia, ¿no? Perdónenme, dígame. Disculpe que le interrumpa. Es que sí se ve su pantalla, mas no se ve la presentación. A ver, es que no estoy familiarizado con Meet, pero perdónenme, pero qué bueno que me están diciendo. De eso se trata. Muchas, muchas gracias. A ver, ¿qué sucede aquí? ¿Están viendo entonces nada más mi pantalla? Ahí no están viendo mi PowerPoint, ¿no? Doctor, No. tal vez si presenta desde la ventana, no toda la pantalla, sino que la opción de una ventana. Y puede buscar su... Es que escoja lo que pasa la es que ¿qué ventana. se cree? No, ya. No, ya encontré, perdónenme. Les digo que hoy ando bien atinado, ¿eh? Hoy ando muy fino. Ay, perdónenme. Es que mi perroncita quería salirse, permítanme. A ver, creo que ya le encontré la opción correcta. Ustedes me indicarán. ¿Ven mi PowerPoint? Ahora sí Sí, se ve. ahorita sí se ve. Ahora sí se ve, perfecto. Perdónenme. Listo. Miren, que pifias, ¿verdad? El que venga a hablar de tecnología, miren, no significa que sea el mejor tecnólogo, caray, qué cosa. Entonces, estábamos en el tercer objetivo. Ahora sí la ven, ahí están los objetivos que yo había estado dando lectura y aquí ya los están viendo en pantalla, ¿correcto? Y le agradezco a la profesora que me hizo esta amable observación. Si en algún otro momento sucede alguna cuestión técnica, por favor, no duden. Estamos entre colegas, estamos entre iguales, así que les agradeceré muchísimo este tipo de observaciones y es mucho más fácil para todos, ¿no? Bueno, avanzo. ¿Qué es la tecnología? Y antes de definir a la tecnología, tenemos que partir de esto, que la tecnología ha acompañado al Homo sapiens durante el tiempo que llevamos de vida. De hecho, la tecnología, partamos de esta premisa, es por lo que nosotros nos convertimos en grupos humanos sedentarios. ¿Por qué digo esto? Si no hubiera sido la invención de la agricultura, fundamentalmente la invención de la agricultura, si no hubiéramos encontrado las tecnologías que en su momento permitieron a los primeros Homo sapiens domesticar ciertas plantas, ciertas legumbres, ciertas frutas, ciertas verduras que crecían de manera desparpajada y silvestre y salvaje, si no hubiera sido gracias a la invención de la agricultura, una de las primeras tecnologías, ¿no? No nos hubieran dado los grupos sedentarios y en consecuencia nada de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la tecnología? Y por supuesto, la casa, y después vendrían los utensilios, y después vendrían muchas otras cosas que harían de la vida sedentaria algo cómodo y empezar a despuntar, empezar a desarrollar nuevas formas de vida, nuevas formas de organización social, lenguaje y muchas otras cosas más, ¿ok? Entonces, la tecnología no es algo que sea característico del siglo XXI ni del siglo XX, que tampoco sea algo característico de la Revolución Francesa, ni de la invención de la imprenta, ni mucho antes. O sea, es decir, desde que nosotros, ¿no? Aunque no precisamente exista ciencia, pero que desde que nosotros hacemos un uso lógico de la razón,
y apelamos a las destrezas técnicas para construir artefactos que nos faciliten la vida cotidiana en muchos sentidos y en mucho de nuestro ejercicio social, hay tecnología. Vamos a una definición un tanto más académica de lo que significa la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Pues la tecnología, yo les pregunto, ¿qué creen que sea más tecnológico? Ven las imágenes. Del lado izquierdo identifican la imagen y del lado derecho también identifican la imagen. ¿Qué creen que sea más tecnológico? Quien desee o quienes deseen brevemente decir su opinión. ¿Qué creen que es más tecnológico? ¿La imagen de la izquierda o la de la derecha? ¿La computadora? La computadora. Okay. ¿Alguien más? Ok. El lápiz. Bueno, el lápiz. Ok. No vamos ahorita a decir si hay preguntas, más bien respuestas correctas o incorrectas. Simplemente son dispositivos que nos permitan reflexionar un poco sobre qué es la tecnología. Y entonces, posiblemente, o bueno, no posiblemente, común, ¿no? Que entre en nuestro imaginario colectivo pensemos que las tecnologías más desarrolladas son más tecnológicas. No lo sé. Una cosa es que sea una tecnología más desarrollada, más afinada, valga la palabra, ¿no? Que otras, pero el que sean más afinadas no significa que sea mayormente tecnológico. No sé si estoy siendo claro. Miren, esta otra imágenes, ¿quién se anima? Un monocular con los que nos han enseñado en las películas y en las caricaturas que veían los piratas y algunos otros personajes, y del otro extremo, Google Earth. Quienes conocemos Google Earth sabemos el potencial de esta herramienta tecnodigital para acercarnos y ubicar cualquier latitud de este globo. ¿Cuál creen que sea más tecnológico? ¿El monocular o la herramienta, la aplicación Google Earth? Doctor, yo creo que cada herramienta en su época desarrolló un tipo de tecnología, ¿verdad? Porque contribuía a cada una de las actividades del diario vivir o de la ciencia. Tendría que ver con la época, entonces cada una ha sido importante. Bien, claro. Y aquí no me voy a meter mucho en estos menesteres, pero por ahí hay una autora que le sonará seguramente, Hannah Arendt, que tiene un libro muy padre, maravilloso, su publicación, que se llama La condición humana. Y más o menos plantea lo que usted acaba de plantear, estimada maestra, que no es precisamente que un objeto sea mejor que el otro per se, sino que el valor que le da la sociedad, ¿no?, lo convierte en un objeto, en este caso, en un objeto tecnológico de mayor apreciación, en consecuencia de mayor consumo, ¿no? Y esa es una línea muy interesante que no nos vamos a detener en este momento. Tal vez salga en la discusión, en la charla, pero ¿por qué menciono esto rápidamente? Porque una cosa es que consumamos más cierto tipo de tecnología, pero el que consumamos más cierto tipo de tecnología, repito, no es que sea más tecnológica, sino que también hay una serie de estructuras de un actual modelo político-económico en donde nos venden ciertos productos como los mejores, bueno, todo un asunto, ¿no? Entonces, tecnología viene del griego, tecné, arte, oficio, y de la otra palabra griega, logos, que es el tratado o el estudio. Podríamos entonces entender que la tecnología es la disciplina que estudia las habilidades, las destrezas, ¿no?, el arte del hacer, ¿no? No arte en un sentido estético, sino el arte de algo práctico. Una definición más académica la vamos a encontrar en un autor, si no me equivoco, argentino, Aquiles Gay, que es esta. Aquí está. Dice que Aquiles Gay, que es un conjunto ordenado de conocimientos y procesos. Bueno, le están leyendo, no la voy a leer para no ser tautológico, no aburrir. Lo que quiero resaltar es dos cosas.
Bueno, tres cosas. Primero, que la tecnología no solo tiene que ver con los procesos, es decir, con el conocimiento, sino la tecnología en tiempos muy contemporáneos, en tiempos del siglo XXI, se ha concentrado también en los productos de esos procesos que son consecuencia de un conocimiento científico. Hoy, en siglo XXI, no podemos hablar de tecnología sin tener en cuenta que detrás del producto tecnológico y detrás de los procesos tecnológicos siempre está involucrado o involucrada conocimiento científico, procesos científicos. La tecnología es ciencia, es la aplicación de la ciencia. Pero aquí viene lo más interesante y que nos va dando pauta a la temática de esta tarde, que la tecnología como proceso, que la tecnología como producto tiene un objetivo fundamental, y lo pongo hasta abajo en negrillas: mejorar la calidad de vida. Al vivir en un país, ¿no?, antropocéntrico, pues entonces mejorar la calidad de vida humana. Por supuesto que también, si somos amantes de la naturaleza y de los animalitos y de cualquier vida no humana, es muy válido que apliquemos la tecnología para mejorar la calidad de vida de los entes o de los seres no humanos. Pero en principio, lo diría el más bien de las grandes filosofías del siglo pasado, John Dewey, uno de esos grandes exponentes, pedagogo norteamericano, ¿no? El pragmatismo tenía que ver con eso, precisamente que la ciencia al servicio del bienestar humano, ¿no? Bueno, ahora, esta definición que brinda Aquiles Gay nos permite hacernos una serie de preguntas como: ¿la tecnología, cuando la aplicamos a la educación, tiene esas finalidades, o hacia dónde estamos mirando los profesores, las instituciones, cuando nosotros aplicamos la tecnología a los procesos escolares? Vamos a avanzar. No son muchas diapositivas, ¿eh? Son como 9, ya vamos creo que en la tercera, cuarta, pero ahora no sé por qué no me deja avanzar. Ahí está. Miren, en principio, Marshall McLuhan, filósofo político canadiense, por allá en la década de los 60, él escribe un material que hoy, a la fecha, tiene muchísima vigencia, que se llama, vean, que se siente muy, la galaxia Gutenberg, ¿no? Haciendo referencia precisamente a ese invento maravilloso que fue la imprenta, y lo que devino con la invención de la imprenta fue un salto cualitativo, cuantitativo maravilloso, así como la ciencia política y social, ¿no? La Revolución Francesa hay un antes y un después. Con la imprenta hay un antes y un después, ¿no? En términos tecnológicos, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, en este libro de la galaxia Gutenberg, este autor canadiense, por allá de los 60 y tantos, no me acuerdo muy bien del año de la publicación, pero sí es de los 60, él afirmaba que la tecnología era una extensión del hombre, que las habilidades y el conocimiento humano, ¿no?, había alcanzado tales niveles de progreso y de desarrollo, que entonces la tecnología al estar al servicio exclusivamente del servicio humano, era como que una extensión de nuestra mano, una extensión de nuestro dedo, una extensión de nuestra pierna, es decir, era otro yo, pensémoslo así, ¿no? Era otro nosotros la tecnología. ¿Voy claro? Conforme han pasado los años, han pasado las décadas, un sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Gómez Sánchez, ¿no?, haciendo un análisis interesante de lo que plantea Marshall, o lo que plantearía Marshall McLuhan hace ya algunas décadas, dirá: si en su momento aplaudimos lo que Marshall McLuhan hizo y estudió sobre las tecnologías, hoy podríamos decir lo contrario. Y no porque Marshall McLuhan se haya equivocado, por supuesto, no porque se haya equivocado, sino porque la dinámica de la relación entre humanidad y tecnología se modificó, se reestructuró, ¿no? Y dice Luis Gómez:
Ahora la fórmula es al revés. El hombre se convirtió en la extensión de la tecnología. Parecen palabras sencillas, parece una frase trillada, que la hemos escuchado en otros momentos, tal vez con otras palabras, pero la idea la hemos escuchado en muchos otros espacios, pero si nos detenemos a analizarla con atención, es preocupante, ¿no? Y voy a poner ejemplos muy burdos. ¿Quiénes de nosotros, tal vez una generación como la mía o antes, igual y todavía de repente nos podemos desprender de nuestro teléfono, aunque ahí tengamos agenda, aunque ahí tengamos correos electrónicos, aunque hoy tengamos diversas herramientas para el trabajo cotidiano, ¿no? Todavía creo, generaciones a las mías y a las anteriores a las mías, insisto, me parece, podemos hacer ese ejercicio de vez en cuando de decir, al menos fines de semana, no toco ni el celular. Pero la tecnología está en otros dispositivos, en el streaming, en, no sé, en otras muchas cosas, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes es común que no solo depositen herramientas académicas, sino herramientas de la vida, del uso cotidiano y común, música, redes sociales y no sé cuántas otras cosas más. De hecho, los teléfonos celulares, y no traje la estadística, se me olvidó, y ahorita no me atrevo a soltar algún número porque sería muy irresponsable, no me acuerdo de las cifras, pero lo que sí me acuerdo es que el celular se usa muchas más veces para muchas otras cosas que para hablar de voz a voz. Lo usamos para ver películas, para reproducir música, para navegar, para comprar boletos, por supuesto, para chatear, ¿no? Ya sea en Telegram, en WhatsApp o en Messenger, o no sé cuántas aplicaciones ya te venden en los celulares, ¿no? Y de hecho hasta las pantallas cada vez más grandes, con mayor pues para que tus fotos salgan más bonitas, para que tus contenidos multimedia los veas con muchísimo mayor fidelidad, los audios el audio cada vez mucho más complejo. Y para lo que servía en principio hacer llamadas telefónicas, es el uso que menos se le da a lo que actualmente se le sigue llamando teléfono celular, ¿no? Bueno, creo que estos pequeños ejemplos, insisto, aunque puedan parecer burdos, dan con gran, creo que manifiestan eso que decía Luis Gómez. Pero ¿por qué ahora el hombre se ha convertido en la extensión de la tecnología, si es que estamos de acuerdo? Dos grandes autores, magníficos autores. Manuel Castells, que es uno de los trending topics de la filosofía política actualmente en Occidente, en el mundo occidental, y otro latinoamericano, Carlos Alberto Escolari, argentino. Y creo que, si no me equivoco, ahí sí, también tal vez os puedo estar diciendo algún dato impreciso, pero esta categoría de la ecología de los medios, si no me equivoco, ya la había acuñado Marshall McLuhan desde los 60, cuando él es un gran teórico de los mass media. Y entonces cuando Marshall McLuhan analiza el impacto de los mass media, que en ese entonces fundamentalmente era televisión, radio y prensa, ¿no? Los medios masivos de comunicación, él ya acuña esta categoría de ecología de los medios, si es que no me equivoco, pero en donde la he visto más trabajada y además aludiendo a las tecnologías del siglo XX y del siglo XXI, es con estos dos autores. Y fundamentalmente o básicamente, ¿qué es lo que dice la ecología de los... Perdónenme, ¿qué es lo que dice la ecología de los medios? La ecología de los medios dice que los medios, ¿no? Los que son consecuencia del gran desarrollo de la telemática, como los tradicionales, televisión, prensa, radio, ¿no? Dictan, construyen, mueven la agenda política y económica del mundo. Y en tanto que entonces los medios son los que dictan las agendas políticas y económicas del globo, no nos queda más que a los simples mortales ajustarnos a una agenda sociocultural que obedece a los grandes intereses, ¿no? Dibujados con pinceladas pequeñas, con pinceladas grandes, ¿no? Pero finalmente una agenda construida desde el imperio de los medios masivos de comunicación.
Y ahora la Internet es uno de los grandes panópticos del planeta, en términos Foucaultianos, ¿no? Entonces, esta ecología de los medios ha hecho precisamente que el hombre se haya convertido en una extensión de la tecnología. Esto es algo que seguramente les ha pasado, no sé si a todos o a todas, para muchos, a muchas de las que estamos aquí, que estoy hablando sobre, no sé, hablo con mi esposa y le digo, oye, mira que vamos a hacer una pequeña remodelación, estará muy padre, ¿no? Poder tener un dinerito extra. Y de repente, al poco rato, me empiezan a llegar por Facebook y notificaciones de empresas que según se dedican al préstamo de dinero en efectivo y que en automático y que sin tantas... ¿En qué? Y así sucede con muchas otras cosas. ¿Se dan cuenta? Al final, yo soy miembro fundador y creo que lo anunciaban, generosamente lo anunciaban en mi historia de vida. Soy miembro fundador de una red que le llamamos la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación, ¿no? Hace no mucho, bueno, y esta red organiza constantemente charlas y conferencias con especialistas de diversas disciplinas en el ámbito de lo social y de las humanidades y de diversas partes del globo. Y hace no mucho tuvimos a un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se llama Alberto Constante, y hablaba él de los algoritmos y la construcción de la felicidad, una cosa así. Bueno, un hombre con una cabeza así de gigante y con unas ideas mucho más grandes que su cabeza. Y para resumir, nada más les digo que nosotros, bueno, de acuerdo a la tesis que él aventaba en esa conferencia, los seres humanos vamos construyendo también nuestros contextos de felicidad obedeciendo a los algoritmos con los que nos vamos enfrentando en el día a día, ¿no? A través de diversos dispositivos. El próximo 26, ¿qué día es el próximo lunes? Es veintitantos, este lunes que viene, 20 y algo, 26, 27, una cosa así de septiembre. Vamos a tener la conferencia con otro gran académico y va a hablar más o menos de lo mismo, ¿no? Ahora sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, que si, en qué momento sí, que si hay que desecharla, que si no hay que desecharla. Bueno, al final, quienes estén interesadas, les puedo pasar el enlace para que se puedan agregar a nuestro grupo en Telegram y de ahí puedan estar siguiendo nuestros múltiples eventos. Bueno, cierro el paréntesis después de haber hecho publicidad de esta red. Esta red no persigue fines de lucro, cabe resaltar. Todos nuestros eventos son absolutamente abiertos, gratuitos a todo el público interesado. Todos los ponentes que han participado, llevamos ya más de 50 mesas ininterrumpidas. Todos los ponentes que han participado lo han hecho por su grandísima generosidad, no nos han cobrado ni un solo centavo y eso no sabe cómo se les agradece a las personas que están interesadas en generar espacios serios, responsables, comprometidos y críticos de discusión de las problemáticas que en Latinoamérica y en otras latitudes se están viviendo, ¿no? Bueno, ahora sí ya, regreso, perdonen. Entonces, esta ecología de los medios que ya les platicaba que trabaja muy bien Manuel Castells y Carlos Alberto Scolari, por allá del 2012, 15, más o menos, tal vez la fecha me falla un poco, ya en paz descanse, pedagoga argentina, Edith Ledwin, en una conferencia allá en Argentina, ella decía que las escuelas estaban inundadas de contexto, más o menos siguiendo esta idea. Es decir, esa ecología de los medios que dicta las agendas socioculturales de todos los habitantes, pues por supuesto, dicta también las agendas socioculturales, educativas, no solo de los sujetos, sino de las instituciones en donde se forman los sujetos, ¿no? Y una de esas instituciones, pues, es la escuela. Entonces decía Edith Ledwin que esas escuelas estaban inundadas de contexto. ¿A qué se refiere cuando dice que las escuelas están inundadas de contexto? Pues que afuera de las escuelas, el boom de las tecnologías, la constante progresividad de lo tecnológico, ¿no? Hace que la escuela parezca un juego de niños, que nunca esté a la vanguardia, sino siempre a la retaguardia,
que nunca esté innovando, ¿no? Sino simplemente, o sea, que nunca sea una actora importante en el ámbito de las tecnologías, sino simplemente una reacción, una reaccionaria. Es decir, no hay propuesta por parte de la escuela porque siempre se ve rebasada, ¿no? Sin embargo, aunque nos vemos rebasados, lo que sucede en el contexto alrededor de la escuela, precisamente se ve rebasada la escuela porque cuando sucede al interior del colegio, no tiene los elementos ni de infraestructura, ni de muchas otras cosas, ni de política educativa, ni de formación docente, ni de muchas otras cosas, ¿no? Para poder atender todo ese bagaje, todas esas cargas y herencias culturales tecnológicas con las que los estudiantes, ¿no?, se enfrentan y se relacionan al interior de los colegios. Y frente a estas circunstancias que desbordan a las escuelas, nos vemos obligados a hablar de esto, de escuelas de educación tecnológica. Y dense cuenta, esta idea de las escuelas o educación tecnológica, pues viene siendo un tema de los últimos, me atrevería a ponerlo así, 15, 20 años. No sé, en Guatemala, desconozco un poco el contexto de esta temática, pero al menos en nuestro país, en México, se fundó, tal vez lo sepan, en 1950 y cachito, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILSE, en los 50 del siglo pasado. Y esa institución sigue siendo un baluarte de lo que es o debiese ser la educación tecnológica. Y sin embargo, aunque este Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa se pinta como el baluarte de lo que es la educación tecnológica para los americanos o los latinoamericanos, tiene muchas fallas, tiene muchas brechas, tiene muchas lagunas y tiene muchas ausencias. ¿Por qué? Porque lo que sucede afuera rebasa a las posibilidades de gestión cuando eso que está afuera invade las instituciones escolares. Y aún en la educación privada, son muy pocas, al menos en nuestro país, sumamente contadas con los dedos de esta mano, las que podríamos mencionar como escuelas a la altura de las circunstancias tecnológicas. Pero ¿por qué es importante ahora que la tecnología entre en la educación? Es un debate pedagógico, pero parece que en otros ámbitos ya no es un debate, sino es una exigencia y una necesidad. ¿Muy claro? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí recordarán que en 2018 la UNESCO sugirió prohibir el uso de celulares en las escuelas, ¿no? Ustedes recuerdan más que hayan estado, ¿recuerdan esta nota? Hace no mucho se volvió a hacer viral, porque volvió a circular por varias redes sociales, pero en realidad esa sugerencia viene desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora con la pandemia, pues en donde todos nos vimos obligados al resguardo, algunos países de antes, otros países después, pero en México duró el resguardo obligado prácticamente 3 años. En Guatemala, ¿en cuánto tiempo estuvieron resguardados? Más o menos el mismo tiempo. Alguien que me responda rápido, nada más como dato cultural. ¿Cuánto tiempo estuvieron resguardados en Guatemala? 2 años y medio, más o menos. Miren, bueno, pues más o menos lo mismo que subimos por acá nosotros, 2 años y medio, 3, muchas gracias. Después de la pandemia, pues bueno, sabremos que todo se disparó, pues todo, o sea, el uso de la tecnología nos dimos, y eso en muchos países de América Latina nos dimos cuenta de las terribles brechas que existía entre quienes sí usaban y no usábamos. Muy bien. Y muchas otras cosas más, ¿no? Porque a los profesores y a las instituciones que toda su vida habían funcionado como bajo la práctica presencial, que sabíamos que existían sistemas a distancia, sistemas en línea y estas cosas,
pero que no los requeríamos porque nuestro sistema era 100% presencial, con la pandemia nos vinieron grandes reveses. Y ahora, ahora hablamos de lo híbrido, hablamos de lo mixto. Esto es un claro ejemplo de lo que estamos sucediendo en este momento. Y entonces se reconfiguró un montón de la presencialidad. Han leído a Claudio Rama, ¿no? Bueno, entonces lean y se van a dar cuenta de las interesantes reflexiones de este señor uruguayo acerca de la pertinencia de lo híbrido. ¿Y por qué menciono esto? Porque en ocasiones nosotros utilizamos vamos a modalidades híbridas y en ocasiones no alcanzamos a comprender a profundidad lo que significa una modalidad híbrida. Pareciera ser que únicamente nos quedamos con las formas en las que se lleva a cabo la actividad, pero una actividad, bueno, un modelo híbrido requiere también reestructuraciones profundas, profundas de curriculares. Es todo un tema, todo un tema. Bueno, siguiendo esta sugerencia, ya algunos países como Francia, Alemania, China, Portugal, España, Suiza, México, Estados Unidos han empezado no precisamente a legislar en contra del uso de celulares en las escuelas, pero sí escuelas, universidades han empezado a regular, ¿no? Bajo muy particulares normativas internas institucionales, en qué momento sí y en qué momento no el celular. A pronto, en nuestro país, no ha sucedido en la UNAM, pero tengo al menos conozco algunas universidades, sobre todo privadas, qué curioso, bueno, no sé si curioso, pero Anáhuac, Universidad Intercontinental, ¿cuál era la otra? Es la Anáhuac Continental, ahorita me viene el nombre de la otra universidad. Se permite el uso de celular, por supuesto, en cualquier área del campus, mientras estar en la chorcha. Se permite hacer el celular para apoyarte en tus exposiciones, pero si tú estás en clase y el profesor está dictando un tema, queda estrictamente prohibido que los estudiantes observen ni por accidente sus dispositivos, ¿no? A reserva de que si los cacha el profesor, hay sanción administrativa y los llevan y hay todo un lío. Bueno, pues aquí me detengo un poquito y es el primer momento para la interacción. Me iba a ir a una aplicación que es de Nearpod, pero no, porque vamos a perder tiempo y creo que lo podemos hacer por aquí. ¿Quién quiere nada más decirme su opinión sobre si están de acuerdo o no? Nada más, si están de acuerdo o no con esa sugerencia de la UNESCO. Voy a dejar de compartir un poquito pantalla para mirarnos, de ser posible, los rostros. ¿Pero en dónde dejo de compartir pantalla? Creo que ya la vi. Ya dejé de presentar. ¿Están de acuerdo o no con esta sugerencia de la UNESCO? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? ¿Ah? Hola, habla Luis Arias. Estoy en desacuerdo con ir en reversa con el avance de la tecnología en la sociedad. Lo que tenemos que manejar, y ya se había dicho en la presentación, es el uso estratégico, idóneo, provechoso y no como distractor. Creo que los profesores que hoy lo prohíben, o los países, Ecuador lo acaba de hacer este año, prohibiendo oficialmente el uso de celulares en educación. Creo que es seguir contra la marcha de la sociedad. Tarde o temprano tenemos que ser invadidos y tener nosotros la batuta, tener nosotros el timón de cómo utilizar las herramientas modernas para jóvenes que viven esta época y no las del pasado. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Luis. ¿Alguien más? ¿Alguien? Una vocecita más, si están de acuerdo. Adelante, maestra Karim. Gracias. Bueno, yo como tengo la oportunidad y la experiencia de trabajar también en educación primaria,
y pues también con jóvenes y de la universidad. Yo considero que sí sería prudente, no tanto una prohibición, sino una regulación del uso, porque hoy en día la juventud ha perdido el objetivo realmente de las tecnologías. Ya se ha desviado su uso, ese libre acceso que se tiene a la información no controlada, pues también los ha desviado del uso, digamos, que sea de beneficio para los estudiantes, no digamos en niños, ¿verdad? Entonces, yo considero que tal vez no irnos a extremos, sino que haya un límite, un equilibrio, una regulación, yo sí estaría de acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Levantó la mano Denzel Alexander García. Muy buena tarde. Con respecto a la pregunta, yo opino igual que la licenciada Karin acerca de poner un límite. No sé si me escucha bien. ¿Se me escucha? Muy bien. Oh, Gracias, muy bien. poner un límite porque yo he visto que sí, esto se da más en ciclo básico y también están aplicando también el de prohibir los celulares a menores de ciclo básico, cosa que para mí está bien, pero algunos son de muy lejos, entonces tiene que tener un permiso. Entonces, no exactamente, la prohibición no está totalmente, pero hay algunos que sí necesitan de la tecnología solamente. Muy bien. Y si a mí me preguntaran, y como dice Paulo Freire, hay que plantear nuestro posicionamiento político frente a lo que nosotros estamos discutiendo, sea como profesor, sea como investigador, sea como lo que sea. Estoy de acuerdo con esa postura. No, yo creo que el camino no es la prohibición. Y ahorita vamos hacia allá. Y vuelvo a compartir otra vez pantalla. Muchísimas gracias a quienes nos dieron sus opiniones. Ahí están viendo otra vez, ¿verdad? La presentación en PowerPoint. Y ya falta nada más como 10 diapositivas. Esta y una o dos más. Entonces, sí la ven ya, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Yo estoy de acuerdo en que hay que regular, hay que estar atentos. Dejaríamos de ser educadores, pues, ¿no? Creo que la prohibición, no sé si sea, puede ser eficaz, no lo niego, puede ser eficaz, pero no estamos aquí discutiendo la eficacia de la acción, sino algo más profundo, y creo que entramos al tema un poco más. ¿Qué significa hacer uso ético humanista de la tecnología en educación? Porque creo que hacia eso nosotros tendríamos que enfocarnos. No es prohibir, porque ciertamente hoy ya es una sociedad tecnologizada. Hoy ya vivimos en una sociedad tecnologizada, que existen muchas regiones, grandes, pequeñas, que están totalmente ajenas y que no les llega ni un ápice de este desarrollo tecnológico a sus comunidades. Claro que las hay. Lamentablemente son las mínimas, ¿no? Y por eso se hace cada vez más grande la brecha. Y a pesar de esas brechas y de esas regiones en el globo en donde no les llegan estos desarrollos tecnológicos, insisto, sí nos podemos entender ya como un mundo tecnologizado, ¿no? Entonces hay que echar mano de él, por supuesto, pues para los fines ético-humanistas. Pero ¿qué significa hacer uso ético-humanista de la tecnología en educación? Antes tendríamos que preguntarnos, primero, ¿cuáles son los principios de la ética humanista? Yo hace ratito decía que el profesor, que perdónenme que ahorita se me olvidó su nombre, pero que tuvo la amabilidad de presentar una breve introducción, ya mencionaba 3 de los que ahorita vamos a comentar: responsabilidad, solidaridad y empatía. Pero hay otros, a mi parecer, y ahorita, él hablaba de respeto. Yo no traigo respeto, sin embargo, coinciden que también respeto, ¿no?
está en estos principios de la ética humanista. Yo entiendo que son 6, básica y fundamentalmente 6 son estos. Dignidad, hace el bien y no el mal, empatía, solidaridad, responsabilidad y autodeterminación. La dignidad, no nos vamos ahorita a meter a debates. Ciertamente es una palabrita que nos invita, nos obliga a reflexionarla, a profundizarla, a discutirla, a desmembrarla, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La dignidad nos corresponde por el simple hecho de ser seres humanos, como lo dice la Carta Nacional de las Naciones Unidas, la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En fin, porque hay algunos autores, hay algunos posicionamientos filosóficos, sobre todo desde la bioética, que cuestionan un poco esta palabrita. Como el fin de esta conferencia, de esta charla, no es profundizar en cada uno de estos principios que considero son hito de la ética humanista, solo diré lo siguiente. La forma, mi posicionamiento frente a la dignidad es como lo plantea una autora que se llama Bárbara Andrade. Regularmente nos enseñan que la dignidad es algo innato al ser humano y ese es un posicionamiento muy kantiano, ¿no? Por el simple hecho de ser humanos y como somos, más bien por el simple hecho de ser seres racionales, eso significa que somos seres humanos y por el simple hecho de estas dos premisas, en consecuencia, poseemos desde nuestro primer segundo de vida dignidad. Y entonces nada ni nadie está encima de nuestra dignidad. En consecuencia, el hombre es un fin y no un medio. Es un fin en sí mismo y no un medio. Algo así dice la lógica kantiana, ¿no? Esta autora, Bárbara Andrade, dirá, no lo sé, porque si nosotros nos quedamos con esta premisa de que los seres humanos son los entes racionales que pueden alcanzar y llegar a niveles de abstracción muy profunda, ¿qué sucede con aquellas personas que por asuntos neurobiológicos o por cuestiones de edad o por alguna enfermedad han perdido o jamás desarrollarán la posibilidad del pensamiento abstracto? Dice, si nos quedáramos con esta mirada, y que no solo Kant lo dice, sino otros más que se apoyan en esta mirada, diría, pues entonces significa o que aquellas personas que están imposibilitadas del pensamiento abstracto o no son personas, o si es que son personas, entonces no tendrían dignidad, o cómo está el asunto. Esto es mucho más complejo de lo que yo ahorita aquí simplonamente les estoy diciendo. Pero los invito a que si les interesa un poco esta línea, ¿no? Revisen fundamentos de bioética, autores como Peter Singer, John Egenhardt, John Harris, Bárbara Andrade y algunos más. Nos meten Francesc Torralba Rossello. Francesc Torralba Rossello tiene un libro impresionantemente interesante que se llama ¿Qué es la dignidad? Creo que se llama así, ¿qué es la dignidad humana o nada más que es la dignidad? Bueno, indaguen y van a ver las cosas tan padres que se pueden discutir acerca de esto. Bárbara Andrade dice, la dignidad no es algo con lo que ya nosotros hayamos nacido per se, pero sí es algo que podemos ir, ojo, depositando en el otro. Es decir, no es que por inmanencia me corresponda, pero yo puedo ser un sujeto digno en tanto el otro me regale dignidad. ¿Y cómo es que nosotros podemos regalar dignidad al que de inicio no la tiene? Y creo que aquí viene precisamente la ética humanista, haciéndole el bien y no el mal. Y nos saltamos al segundo, ¿no? Y aquí podría entrar muy bien el respeto. Yo en algún texto, no me acuerdo muy bien en cuál, y creo que fue de pasadita, leía esto de la sindéresis de Tomás de Aquino. Y la sindéresis para este teólogo
de los más importantes, después de San Agustín, a mi parecer, en la teología. La sindéresis es esa virtud, valga la palabra, con la cual los seres humanos podemos naturalmente discernir y separar lo bueno de lo malo. Es decir, es como aquella tesis de Rousseau en la que decía que los seres humanos por naturaleza somos buenos. Algo así podríamos pensar que es el pensamiento de Santo Tomás, por supuesto, muchos años atrás, muchos años antes. Insisto, es como si naturalmente en mí, en Omar de la Rosa, estuviese esa virtud de decir, identificar lo bueno y lo malo. Y al identificar lo bueno, por supuesto, descarto lo malo y entonces solo tengo cosas bondadosas para ofrecer, para hablar, para hacer, ¿no? Algo así podríamos pensar que es la dignidad como algo que se otorga al otro. En el buen trato, en el buen trato, en el ser empático, ¿no? Arriba pongo principialista en esta línea de hacer el bien y el mal. John Hengel Hart, desde esta lógica principialista de la bioética, dice, el principio número uno, o el principal y primer principio, desde la postura acerca de lo que significa ser persona de este autor, John Hengel Hart, dice, el primer principio es, no le hagas, o bueno, no hagas al otro lo que el otro no se haría a sí mismo. ¿Se dan cuenta? La regla de oro del cristianismo es, trata al otro como te gustaría que te trataran. Y en cierto sentido es medio nihilista. No nihilista, narcisista, perdón. ¿No? Porque te trato bien en tanto que quiero que tú también me trates bien. Pero el principialismo de este autor, John Hart, dirá, trata al otro de buena manera porque él a sí mismo no se haría nunca el mal. Y entonces yo te trato bien, no porque esté interesado en que tú me regreses el trato, sino porque si tú no te harías bajo ninguna circunstancia el mal, no tengo por qué entonces yo hacerte el mal. Espero no estar siendo así como que medio trabalenguas, ¿no? Va por ahí la onda de la dignidad. Insisto, no como algo inmanente, sino que se otorga al otro en la manera en que en que nos vamos relacionando con él desde el bien, desde lo bueno, ¿no? La empatía, diría, acuérdense, uno de los grandes sociólogos, si no es que el precursor de la sociología comprensiva, Max Weber, diría, la empatía, y creo que lo resume en una frase maravillosa, palabras más, palabras menos. La empatía es decir, yo hubiese tomado la misma decisión que tú si hubiera estado en tu lugar. Les digo, palabras más, palabras menos. No es la frase tal cual precisa, pero es algo así. Yo habría hecho lo mismo si hubiera estado en tu lugar, para pronto, ¿no? Y nos evitamos el prejuicio, el decir, mala persona, el decir, es que aléjate de ellos porque ellos suelen ser, no te andes juntando con esos. Evitamos el prejuicio al ser empáticos, ¿no? La solidaridad, vean, Pablo Latapí, me gusta mucho cómo la describe Pablo Latapí. Dice, la solidaridad tiene que ver con responsabilizarme de los males del otro como si fueran los míos propios. Y ya que se había tocado responsabilidad, pues ahí está el binomio responsabilidad-solidaridad. La solidaridad, insisto, para Pablo Latapí, y me gusta, es, vuelvo,
responsabilizarme de los problemas del otro como si fueran los míos. Y no es que yo me haga, o sea, y responsabilizarme, o sea, no es que yo me haga es decir, no es que yo me culpe de los males del otro, sino que me haga cargo, pues, ¿no? Como si fueran también mis problemas. Y creo que esto sí se llega a vivir de manera común en el amor filial. Quienes de aquí tengan hijos, cuando vemos al hijo sufrir por una pena, sea de infante, sea de adolescente, sea de adulto, ay, en la nuez, al menos a mí en lo personal, cómo me lastima. Mi hijo tiene 8 años, acaba de cumplir 8 años, y de repente lo veo acongojado porque se siente medio confuso por algunas situaciones en la escuela, que si se siente nerviosito, ¿no? Porque va a presentar alguna tarea en algún proyectito de ciencias y cosas así. Verlo incómodo me incomoda, duele, y entonces uno como que quisiera solucionarle sus asuntos. Sé que esto puede ser complicado porque no se trata de responsabilidad. Ojo, ojo, porque también aquí y vuelvo a Kant, y en algo que me gusta mucho, acuérdense del texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Y en este libro, en este artículo, Kant va a decir que somos muy perezosos y no nos gusta pensar en lo general a las personas, pues porque es muy cómodo responsabilizar de mi vida a los otros. Es decir, en este caso los otros son los tutores. Y es muy fácil decir, yo no me responsabilizo de mi existencia porque mi tutor es el que se hace responsable de lo que yo hago. No es ese tipo de responsabilidad con la solidaridad. No es de responsabilizarme de la vida del otro, pero sí responsabilizarme, es decir, hacerle frente a sus problemas como si fueran los míos, sin que precisamente me haga cargo de toda su existencia, ¿no? Son fronteras de repente o sea, muy difíciles de distinguir. Sé que lo que estoy aquí hablando es eso, un mero discurso, pero que cuando intentamos llevarlo al ámbito de lo cotidiano, de lo empírico, de la vida diaria compleja, híjole, nos metemos en debates y en cosas bien interesantes. Y por último, el último principio de la ética humanista es la autodeterminación. Autodeterminación. La gran pregunta es, ¿realmente somos seres autodeterminados en un 100%? No, y nunca lo seremos. Aquí me quedo con lo que dice Philip Meireo en su librito Frankenstein Educador. O sea, no es posible la autodeterminación plena, total, absoluta, pero ¿en qué momento sí podemos ser autodeterminados? Pues bueno, en algunos que tiene que ver con la responsabilidad de nuestros propios actos, pero también nuestros actos están ligados con una serie de circunstancias muy interesantes que escapan a nuestra voluntad y que escapan a nuestra acción, y vienen temas muy, muy, muy complejos, ¿no? Ahora, ya que más o menos dibujamos cuáles son los principios de la ética humanista, ¿qué significaría hacer uso ético humanista de la tecnología en educación? 4 grandes asuntos. Aprender a pensar. Lean a Heidegger, lean a uno de los filósofos que causa de repente mucha emoción, ¿no? A este coreano Byung-Chul Han, que tiene una línea muy heideggeriana. Y aprender a pensar es un acto de voluntad, no se da por inmanencia. El pensamiento es algo que inevitablemente vendrá a nosotros, como dirá también este francés que falleció hace algunos años, Peter Singer, no es Peter Singer, George Steiner, ¿no? En su libro de las 10 dolorosas condiciones del pensamiento, una cosa así se llama su libro, ahí dice, el pensamiento es algo inmanente, y ahí sí, aunque nosotros no querramos, de repente nos llegan pensamientos, pero el pensar es otra cosa, y sigue la misma línea de Heidegger. Entonces, el pensar es un acto humanista exclusivo. Entonces, ¿cómo hacerle o cómo darle, o más bien, o bajo qué mirada involucrar? Bueno, utilicemos a las tecnologías no para que nos resuelvan la vida, no para que resuelvan la existencia académica de los estudiantes, sino para que los conminen a pensar.
como acto político, como acto volitivo, ¿no? A formarse. ¿Qué es formarse? Voy a poner un ejemplo muy rápido y ya estoy terminando, porque creo que ya me pasé por mucho del tiempo que me habían destinado. Mil disculpas. En este libro de Frankenstein Educador, ¿qué vas a bajar, gordito? Sí, amor, está bien. En este libro de Frankenstein Educador, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que los chicos que estudian en la Universidad de San Carlos digan: la Universidad de San Carlos me formó, a que digan: me formé en la Universidad de San Carlos. Alguien prendió el micrófono, desea decir algo, perdónenme, o ya le cierro. Ustedes díganme, porque igual y como no veo las caritas, solo veo mi presentación, no sé si ya deba cerrar. Ustedes díganme, por favor. Creo que puedes continuar. Estás llegando a un remate bastante valioso, que es la expectativa que teníamos. Por favor. Bueno, perfecto. Espero cubrir las expectativas, espero, en verdad. Si no, pues que el pueblo me lo demande, como decimos cuando tomamos protesta, ¿no? Decía, formarse. Entonces, yo regreso a este ejemplo. Insisto, no es lo mismo decir la Universidad de San Carlos me formó a decir me formé en la Universidad de San Carlos. ¿Entienden la distinción, no solo discursiva, sino simbólica y ontológica de la frase? Decir la Universidad de San Carlos me formó es entendernos a nosotros mismos como productos de fabricación. Es como si dijéramos: ¿quién hizo esa silla? Ah, el carpintero de al lado. ¿Quién hizo la computadora? Ah, la hizo HP. Ah, ¿quién hizo el teléfono? Ah, lo hizo Samsung. Porque sabemos que la silla no se hace a sí misma, sabemos que la computadora no se hace a sí misma, que el teléfono no se hace a sí mismo, en tanto que se requiere de una destreza tecnológica, de conocimientos científicos muy particulares, ¿no? Y de otras muchas cosas para que ese producto llegue a lo que es. No sé si me estoy dando a entender. Pero si yo digo, me formé en la Universidad de San Carlos, me estoy considerando a sí mismo, bueno, me considero a mí mismo como un sujeto político, ético, volitivo, consciente, reflexivo, que si en algún momento digo, no me gusta esa materia y me la voy a saltar, mejor para irme a echar unas cervezas con los amigos, es un acto formativo. No sé si soy claro, porque tomé una decisión frente a las circunstancias. Que si esa decisión me va a mandar a la reprobada, al extraordinario o a no terminar mi licenciatura, es otra cosa. Pero decidí no entrar. Espero no estar siendo burdo con esto. Pero ¿se dan cuenta la distinción? Entonces, ojo, porque en ocasiones las tecnologías las entendemos como un dispositivo formativo en sí mismas. Es como cuando decimos equivocadamente y muy constantemente que el niño te deje de dar lata, ponlo a ver televisión. ¡Sas! ¡Qué cosa tan terrible! No juzgo, por supuesto, ojo. Simplemente decimos cosas elementales. Bueno, que suceden, pues. Bueno, no, sí, creo que sí, ahorita sí. Me escuché muy juicioso, perdónenme. Dirán los colombianos, muy juicioso, ¿no? Pero, ojo, no es echar uso de las tecnologías pensando que las tecnologías en sí mismas formarán al estudiante. Lo condicionan, lo atiborran ay, se me fue la palabra, otra me viene se me fue la palabra, qué terrible. De muchos elementos visuales, auditivos, y por eso ahora la gamification, ¿no? Entre comillas, de repente también se empezó a posicionar en el discurso pedagógico de una manera magnífica. Pareciera ser entonces como si las clases antes de la gamificación no fueran dinámicas, nunca hubieran sido dinámicas y jamás hubiesen tenido la posibilidad de ser dinámicas,
¿no? Y que con la gamificación, en donde hacemos uso de las tecnologías, de lo digital, de las plataformas, Kahoot y no sé cuántas cosas, ahora sí hay clases dinámicas, ¿no? ¿No se han dado cuenta? De repente así se llega a presentar la gamificación y cosa con la que yo sí estoy totalmente en desacuerdo. Pero es precisamente por lo visual, lo kinestésico, lo auditivo, el impacto que tiene la conciencia una pantalla. El impacto que tiene en la motivación para el aprendizaje una pantalla, ¿no? Fui a la junta de mi niño hace como una semana y en el programa decía fomentar la lectura y que se enamoren de la literatura. Y dices, qué buena onda, ¿no? Órale, pues me gusta. A ver, vamos a ver de qué trata ese programa. Nos venden aplicaciones, nos quieren vender aplicaciones para que los niños se apasionen por la lectura. Una aplicación en donde hay un montón de asuntos visuales, hay un montón de personajes que van avanzando de islita en islita y cosas así. Y digo, yo, muy particular, ¿eso los va a incitar a la lectura? ¿En qué momento? ¿A qué horas? ¿Los va a atrapar lo visual y lo auditivo? No creo que eso sea propiamente un dispositivo para el apasionamiento, para que se apasionen o se acerquen a la literatura, ¿no? Creyendo entonces que todos esos asuntos de la telemática y de lo digital nos formen. No, 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 no. Nosotros, los seres humanos, lo mismo que sucede con la inteligencia artificial y el ChatGPT, hay que utilizarlos de la manera pedagógica, ética, humanísticamente más viable para que desarrollemos al menos estas dos primeras. Una tercera, criterio. Hagamos uso de las tecnologías para que los estudiantes se construyan sus propios criterios, no para que repitan lo que los influencers han dicho, no para que repitan los influencers de las noticias, no para que repitan lo que los políticos dicen acerca de algo. ¿Voy claro? Sino que a través del contacto, del uso de lo tecnológico, pueda ir construyendo mi propio criterio. Y criterio tiene que ver con deliberación, decisión, acción. Deliberación, decisión, acción. La deliberación es ese espacio reflexivo profundo, éticamente hablando, en donde analizo, discuto conmigo mismo, me grito a mí mismo, me lloro a mí mismo y tomo una decisión. La decisión es el prolegómeno de la acción. Ojo, entre acción y actuar hay una distinción, al menos aquí lo tomo desde Hannah Arendt. Actuar es hacer algo así como lo que dicen los conductistas, ¿no? Con el comportamiento, ¿no? Con la conducta. De repente la conducta es autómata. Pareciera ser que nada más obedece a actos reflejos, ¿no? El actuar es eso. Simplemente hago algo como que llevado por las circunstancias. La acción es consecuencia de la decisión. Dirá Robert Nozick, ¿no? Una decisión razonada tiene que ver con que precisamente cuando yo digo, mi acción será esta, porque así lo he decidido, y así lo he decidido es porque cuando yo tenga o realice dicha acción, se van a presentar escenarios adversos, se van a presentar escenarios nada adversos, sino todo lo contrario, favorables, pero también se van a presentar escenarios que en este momento yo no contemplo, porque también así es de impredecible la consecuencia de la acción humana. Entonces, yo decido para accionar, y cuando acciono, o cuando accione, insisto, yo sabré que habrá consecuencias favorables y habrá consecuencias desgarradoras, posiblemente consecuencias desgarradoras y también posiblemente consecuencias que yo ni sepa cuáles son. Y entonces cuando yo acciono como consecuencia de mi decisión, si se viene un escenario favorable, yo ya sabía que podía suceder, pero si se viene un escenario desfavorable, pues entonces yo también sabía que podía suceder, porque eso estaba contemplado en la decisión. No sé si soy claro. Regularmente, ¿qué hacemos? Nos aplaudimos cuando hay cosas favorables, pero cuando viene lo desagradable, nos arrepentimos. Ay, ¿por qué hice esto? Hubiera hecho lo otro. No,
No, yo lo sabía, no arrepintámonos. Entonces, ahora, ¿qué otra decisión tomar frente a lo adverso que sabía que podía suceder cuando yo accioné de tal manera? Es decir, estos son escenarios complejos de la galante vida humana. Y aprender a construir criterio en el estudiante universitario es algo necesario, necesario. Y en ocasiones, los estudiantes universitarios, nosotros mismos como profesores, ¿no? No nos detenemos a pensar esto, creo, y entonces estamos en esta existencia inauténtica de la que habla Heidegger, y entonces si a mí me preguntan de política, yo repito lo que escuché con mi periodista de confianza, ¿no? ¿Qué opinas del PG ahora que está acabando su periodo presidencial? Bueno, es el PG, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces yo me expreso muy bien, pero resulta que estoy repitiendo lo que dijo el periodista que decía hoy en la mañana y al que yo admiro mucho, donde hay criterio propio. No sé si soy claro. Y la última, muy Paulo Freiriana, muy de este autor Ernst Bloch y muy de muchos otros, utopía. ¿Cómo construir utopías mediadas, ¿no?, con nuestra relación con la tecnología? La utopía, y yo sí creo en la utopía, yo estoy en total acuerdo cuando Freire dice, no permitamos que las estructuras dominantes maten nuestra utopía. Utopía del del que no, ausencia, vacío, topía, topos, terreno, lugar, tierra. Utopía en un sentido tal vez más estricto podría, o muy técnico, su definición podría ser el no lugar. La definición que hace utopía Hugo Ceruti va a decir, la utopía, y ahí les va, dice, es ese lugar que aún no existe. Y en el aún está la posibilidad de la existencia. Utopía, el lugar que aún no existe. Insisto, en el aún está la posibilidad. Entonces, ¿cómo logramos que las tecnologías, en el ámbito de lo escolar, nuestra relación como profesor, estudiante, tecnología, contenidos, las tecnologías posibiliten, fortalezcan, robustezcan el aún de esos no lugares que aún no existen, pero están en posibilidad de que sean? ¿Soy claro? ¿Y qué es todo esto de los principios de la ética humanista y cómo hacer uso de la tecnología para estos principios humanistas? Creo que aquí viene el fabuloso y grandísimo reto. ¿Qué significa hacer uso de la tecnología? ¿Qué significa hacer uso ético humanista de la tecnología en educación? Significa humanizar. ¿Cómo nos humanizamos? Cuando las distancias son muy grandes por la pandemia y por muchas otras cosas, cuando por comodidad preferimos ir a un Zoom. Ahorita, por supuesto, las distancias geográficas se justifica, pero yo prefiero ver un Zoom, aunque está en mi universidad, prefiero estar en el Zoom y no estar en el espacio. Bueno, ¿cómo le hacemos para que las tecnologías en educación contribuyan, favorezcan, robustezcan, proliferen los procesos de humanización, ¿no? Yo con esto estaría concluyendo. Conclusiones, bueno, las dejé en blanco porque la idea es que en colectivo las construyamos. Me extendí, creo que el doble de lo que me habían solicitado, perdónenme. Voy a dejar de compartir pantalla y estoy a la orden para comentarios, reclamos, zapatazos y una conversación entre iguales, entre cuates, entre amigos. Muchas, muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por la presentación
y por compartir parte de su experiencia y de sus saberes. En este momento, como usted lo indicaba, se abre el espacio para el diálogo. Compañeros, pueden ustedes abrir su micrófono o si lo desean, pueden hacer sus planteamientos en el chat. Aquí les vamos a estar dando lectura. Así que el espacio es para quien desee participar. Como guste. Ay, ya, es que me moví porque me estaba dando ya mucho calor. Bien, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario con relación al tema o directamente al distinguido profesional. Será un gusto poder escucharles o leerles. Bueno, estimado doctor, yo creo que es un buen momento también para volverle a agradecer todo ese cúmulo de experiencias que nos ha usted compartido, sus ideas, sus planteamientos y por supuesto que pues nos abren la mente, ¿verdad? Y nos incentivan. Creo que hay alguien en el chat, le damos lectura. Jimmy Macario, que es estudiante de la carrera, comenta, dice, bueno, es una pregunta, dice, cuando habló de tener criterio propio, ¿qué hacemos si hasta en las redes sociales censuran opiniones? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Vivimos en la... Mira, yo te respondería así como que aventándote la bolita, estimado Macario. Es una gran novela de Bruno Traven, Macario. Aquí en México ese nombre nos remite a una excelentísima novela que se llama así, Macario, ¿no? De Bruno Traven. Mira, yo te aventaría la bolita. Tendríamos que preguntarnos primero qué hacer o cómo hacerle para confrontar, para enfrentar, pues sí, a la cultura de la censura. Hoy, actualmente, hay un movimiento progre, una ola progre, una cultura de lo woke, en donde cualquier asunto que esté en contra de la resistencia, hay censura. En nuestro país es muy claro. Voy a hablar tal cual, pues, ¿no? Cualquier persona que esté en contra de lo que se ha denominado la cuarta transformación, encabezada por la actual administración presidencial, se le denosta, se le señala como enemigo de México, como conservador, como neoliberal, cuando en ocasiones ni siquiera va por ahí el asunto. Pero ¿cuál es la estrategia de los grupos que ahora se han dicho libertadores, transformadores? Precisamente censurar los cuestionamientos que hacen hacia sus actuares. Por eso mismo sucede en muchos de los movimientos juveniles. Si yo en este momento, bueno, tal vez aquí no suceda, pues, pero si yo en algún momento me declaro abiertamente antifeminista, más de muchas se me van a venir encima. Porque ¿cómo es posible que hoy tú te declares antifeminista? Pues tengo mi derecho de declararme antifeminista, ¿que no? Así como tengo mi derecho de decir Dios no existe o Dios sí existe, también tengo mi derecho de decir y de ser escuchado y de ser respetado pues, por mi postura política frente a las circunstancias. Pero muchos de nosotros decidimos no hablarlo precisamente para evitar el escarnio, porque vivimos en esa cultura de la censura. Eso es una pregunta valiosísima porque entonces, ¿cómo enfrentar la censura? Yo creo que la censura se da precisamente porque porque los grupos que censuran ya están, ha encarnado en esas personas que conforman parte de estos grupos, ha encarnado
una ideología que les ha nublado la capacidad de entendimiento y de pensar. No es bueno ni malo, insisto, simplemente es algo que sucede. Y entonces, esas ideologías que no tienen fundamento más que de repente en pasiones muy efervescentes, impiden el diálogo y denostan y cuestionan y atacan a quienes censuran lo que ellas o lo que ellos manifiestan cuasi como verdades absolutas. Regresando a tu pregunta, ¿cómo construir un criterio en donde la cultura de la censura parece que también ya es un uso corriente para evitar ser cuestionado o para evitar, ¿no?, sacar trapitos al sol? ¿Cómo evitar, más bien cómo construir el criterio en una cultura así de la censura? Yo diría que nos iríamos al primer principio, que aprendiéramos a pensar, que ejerciéramos el pensar, porque en el pensar está precisamente, no sé si allá recuerden esta caricatura que aquí en México tuvo mucho éxito que se llamó Thundercats. ¿Alguien de allá la ubica? Había un personaje que se llamaba Leono y cada vez como que se sacaba una espada y se hacía grandote y decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo vidente. Pensemos algo así, es el pensar. El pensar nos permite, y aquí eso es algo muy kantiano y algo muy heideggeriano, el pensar nos permite ver el pensar en términos más coloquiales nos permite ver la mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna, pensemos que son esas ideologías que de repente promueven la censura como acto de defensa y como acto de resistencia. Como ese acto de censura que no nos permite el diálogo ni la escucha, sino todo lo contrario, el hermetismo, ¿no? Hay un profesor aquí en México que fue preso por sus convicciones políticas, Oscar Hernández Neri, a quien seguramente no me está viendo, pero le mando un saludo. Y él dice, ¿qué necesitamos para empezar la transformación? ¿Cuál es el primer paso para comenzar con la transformación? Y cuando yo le escuché en el auditorio, muchos levantamos la mano y casi al unísono decíamos, el cambio o el diálogo. Y él dijo, cambio y diálogo, digamos que no está mal, pero el primer paso para comenzar la transformación es la escucha. Si me censuran, ¿cómo me escuchan? Si lo censuro, ¿cómo lo escucho? ¿Qué hacer para evitar ser censurado o qué hacer para yo mismo romper la censura qué hacer también para yo romper con la censura que se ha hecho un hábitus en mi ser y estar político en el mundo, ejerciendo esa espada del augurio que nos permita ver esas ideologías, ¿no?, que se han apoderado de nosotros y que nos han impedido el abrirnos a la escucha para en consecuencia establecer un diálogo? Y cuando escucho al otro, pues por supuesto que empiezo a construir nuevos criterios, mi criterio se trastoca, digámoslo así, o valga en sentido más estricto, empiezo a construir mi propio criterio, porque escucho panoramas, veo panoramas, percibo panoramas que antes, por estar ideologizado, no me lo permitía. Muy claro. Y entonces, esas experiencias, como en el sentido en el que nos las habla Jorge La Rosa, ¿no?, que nos trastocan de la carne para adentro y que me roban el sueño, dices, órale, no conocía, no lo sabía, y entonces hay una, como lo dijo y como lo han dicho varios, ¿no?, hay una revolución realmente del pensamiento, pero es una revolución del pensamiento que vino de un sentir, de una sensación muy profunda, consecuencia de que nos abrimos a la escucha. No sé, no sé si respondí, no sé si ayude esto. Se me hace una pregunta muy interesante, estimado Macario, ¿no? Y ojalá haya dado ahí más o menos pautas, porque no es una receta esto que te digo, son aproximaciones, ¿no? Y espero haber abonado en algo, estimado Macario. Vamos a seguir leyendo, doctor.
Hilda Galindo tiene un comentario que dice que muy interesante lo que indicaba sobre la tecnología que está siendo muy mal utilizada y se está volviendo muy popular entre los influencers, me imagino, o las personas que creen que ejercen influencia, ¿verdad? Dice que es de vital importancia que se adapten las tecnologías, pero que se tenga una buena orientación. Jimmy abajo indica también que en el caso de él siempre ha persistido en sus ideas y claro. que a su vez dice que busca información concreta que le ayude el a argumento, sí, el argumento es fundamental, ¿no? Doctor, hay otra pregunta por parte de uno de nuestros docentes, René Humberto López Cotí, dice, ¿qué opinión le merece el uso de Internet de primera, segunda y tercera generación en la educación? Pues es necesario, ¿no? Vamos, pues sí, mira, ya lo comentaba hace ratito cuando les decía, ¿ustedes qué opinan de que prohíban? No se trata por ahí. Y uso la palabra necesario, ¿eh? Uso la palabra necesario, ¿no? Así, lo que implica la necesidad. No es que sea es necesario ya entrarle, que involucremos, ¿no? Que la involucremos y nos involucremos con la tecnología en todas sus generaciones, en todas sus modalidades, en todas sus manifestaciones, y que a su vez la involucremos en los procesos educativos. Claro, es algo que ya forma parte del contexto del siglo XXI, ¿no? Ya es algo a lo que no podemos, bueno, sí podríamos darle la espalda con sus respectivas consecuencias, pero creo que el camino no es darle la espalda, sino precisamente tender esos puentes, hermanarnos, ¿no? No caer ni en la tecnofilia ni en la tecnofobia, sino precisamente buscar esas mediaciones en donde no perdamos de vista que quien, vamos a llamarlo de esta forma, al menos en el salón de clase, quien es el orquestador, el mediador en un sentido vigotskiano, pues seguimos siendo nosotros, ¿no? Seguimos siendo nosotros, ¿no? Si bien los profesores no formamos, en el sentido que les hablaba, porque volvamos a ese ejemplo que les decía, es muy diferente decir, Omar de la Rosa me formó, a decir, me formé escuchando una charla del Omar. Bien distinto, porque si ustedes dicen, me formó Omar de la Rosa, entramos en la misma dinámica, es como si yo estuviera echando actos de fabricación y ustedes salen como pinochos, ¿no? Pues no, voy claro. Y entonces, si bien los docentes no formamos en el sentido en el que le estoy trayendo ahorita a esta charla, pero sí diseñamos los espacios áulicos para que se conviertan en experiencias pedagógicas, o en otras palabras, en experiencias formativas. El gran reto es, insisto, y regresamos a las preguntas técnicas, pero que no se resuelven únicamente con soluciones tecnócratas, ¿cómo diseñamos el aula, el salón de clase, para que nuestra clase sea una experiencia pedagógica mediada con las tecnologías? Híjole, si me preguntan, ¿y tú cómo lo has hecho, Omar? No sé si lo he logrado. Puedo platicarles de intentos, pero realmente que yo pueda decir que lo que yo he hecho formalmente se entienda como una experiencia pedagógica, creo que sería muy petulante de mi parte, ¿no? Pero estar constantemente en ese ejercicio de pensar, ¿cómo involucro la tecnología ahora para que logremos esto? ¿Cómo involucro el Internet y esto y lo otro? Creo que también por ahí son bosquejos, estimado profesor René, que si los considera bondadosos, pues los eche y los exponga y los fortifique y les dé más volumen, ¿no? Vamos a leer una más, doctor. Andrea Alejandra Hernández dice, según su criterio, ¿cómo terminaría la sociedad si se dejan de practicar los principios de la ética humanística ante la tecnología en la educación? Híjole, es un vaticinio
y a lo mejor, no, pues no, o sea, no, imagínense, hay que preguntarle esto al ¿cómo se llama este brother de las profecías? Ay, ayúdenme si saben de quién estoy hablando. Nostradamus, tal vez. Nostradamus, ándale, sí, no, imagínate. No, no soy. A ver, dice, desde mi perspectiva considero que ¿cómo terminaría la sociedad si se dejan de practicar los principios de la ética humanista? Muy automatizados, estaríamos muy autómatas, creo yo, sumamente autómatas. No utilizo la palabra robotizado porque no creo que el humano robotizado exista, no, son cosas totalmente distintas, pero que actuemos como robot a pesar de no ser robots, creo que la mejor palabra es autómata. O yéndonos más a una ética humanista como la de una mujer a la que me gusta mucho leer, que se llama Alicia Escribano, y creo que puede ser más justo lo que ella dice referente a lo que me pregunta aquí está Alejandra Hernández. Dice Alicia Escribano que para ella no existe la categoría bestia humana. Llega a esa conclusión por sus textos, en un libro que se llama Enseñar a aprender, fundamentos de didáctica general. Así se llama su libro, lo edita la Universidad de Granada, España. Y en este discurso que va desarrollando en su libro dice, yo no creo en la categoría de hombre bestial, porque el hombre y la bestia son cosas totalmente diferentes. No es posible decir tampoco una bestia humana, porque tampoco. No hay bestias humanas ni hombres bestiales, porque la bestia es bestia y el humano es humano. Pero de lo que sí podemos hablar es de hombres, bueno, de seres humanos que se comportan como bestias. O en otro sentido, hombres bestiales. ¿Y a qué se refiere cuando dice hombres bestiales? Que a pesar de que estamos con la condición de la razón, de la ética, de la deliberación, de regalar dignidad, como lo veíamos hace ratito, pues no lo hacemos y nos comportamos todo lo contrario. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué me acordé de esta señora? Porque podríamos pensar que si dejamos de aplicar los principios éticos a las tecnologías de la educación, algo así podría empezar a pasarnos. Los retos de TikTok y muchas de nuestras juventudes se dejan arrastrar por los retos sumamente cuestionables de TikTok. Y entonces yo digo, esos retos de TikTok no nos invitan a que nos comportemos como hombres bestiales. Pues pareciera que sí. Y aquí entonces tendríamos que elaborar una serie de interrogantes antropológicas interesantes, bueno, no sé si, pero menos profundas. ¿Qué es lo que entonces nos está llevando a que veamos como atractivo esas cosas? ¿Qué está sucediendo en nuestras sociedades? No sé, en fin, ¿no? Preguntas que ahorita me costaría trabajo construir con toda esa fortaleza epistémica, pero que creo son necesarias de estarse elaborando frente a estos panoramas, ¿no? Igual, Andrea, espero haber ayudado o respondido en algo esto. Gracias. Un comentario más, doctor. Dice Lidia Torres, muy interesante la disertación. Desde la perspectiva de la compañera, dice que considera que la tecnología llega a moldear cada vez más la forma en que se ejerce la libertad de expresión. Total y absolutamente de acuerdo. Regresamos a lo que hablábamos de la ecología de los medios. Claro. Claro. Y es que es algo en lo que nosotros o sea, no es que podamos, tampoco mi discurso es de que deshagámonos, no, sino que revisemos, reflexionemos analíticamente, responsablemente, ética, políticamente, nuestros contextos, cuáles son las circunstancias que nos están trastocando. Marx, desde su materialismo histórico, recuerden lo que decía, yo no elegí ser Omar de la Rosa, yo no elegí nacer en México, yo no elegí nacer en la familia en la que nací, no elegí nacer en el año en el que nací. Sin embargo,
sí decido políticamente qué hacer frente a las circunstancias históricas en las que me correspondió nacer. Ahí está el asunto. Entonces, la ecología de los medios, pues es algo que se ha venido configurando generaciones desde antes de la mía y se seguirá configurando, y quién sabe qué será de la ecología de los medios, o será otro nombre, o de las generaciones que vengan después. Cuando mi hijo tenga 40 años, la condición del agua potable en el mundo va a ser catastrófica. Él va a tener que tomar una decisión frente a esos grandes y terribles escenarios que van a llegar. Entonces, entendemos y estar en todo momento conscientes que las tecnologías, por supuesto que trastocan nuestros comportamientos, condicionan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, condicionan nuestras relaciones intersubjetivas e intrasubjetivas. ¿Qué hacemos al respecto? ¿No? ¿Qué hacemos al respecto? La categoría de sujeto de Foucault es precisamente valiosísima, precisamente por esto, porque Foucault dice, somos sujetos porque no estamos flotando en el etéreo, o sea, no estamos flotando. Siempre estamos sujetos a algo. Siempre. De ahí entonces la categoría de sujetos. La libertad, en este mismo sentido, de Spinoza va a decir, la libertad, fíjense, la libertad es darse cuenta de las cadenas que nos atan al mundo y después decidir qué hacer con ello. Darse cuenta de las cadenas que nos atan al mundo y después decidir qué hacer con ello. Eso es la libertad. Es decir, la libertad no es vivir sin cadenas, simbólicamente hablando, pues, ¿no? Por eso Foucault dice, pues es que somos sujetos, siempre hay unas cadenas en un sentido de Spinoza que o sea, no es como si viviéramos o sea, un astronauta cuando tiene límites, pero no hay nada que lo sujete. El límite es el techo o la pared o no sé dónde sea, porque está flotando así, no hay gravedad. Tiene límites, pero nada lo sujeta y por eso anda rebote y rebota de un lado para otro. La libertad no es ese rebotar. Me explico, la libertad es ver qué es lo que me sujeta a mi realidad y después, si quiero o no. Hoy veo que mi realidad a los 12 años era, por poner un ejemplo muy sencillo, de familia católica, y entonces yo tenía que practicar el catolicismo. A los 20 y tantos años dije, ya no, pero ahora quiero sujetarme de otros ideales. Quito mi cadenita del catolicismo y me sujeto a otros ideales, pero sigo sujeto a algo. Mañana no lo sé. Posiblemente siga lo mismo o a otra cosa. Como pedagogo al principio de carrera, mi cadena estaba en otra, vamos a llamarlo así, en otra esquina de la disciplina, y ahora mi cadena ya está, no sé si en otra esquina, a lo mejor ya está en el centro, o más para la derecha, o más para la izquierda. Voy claro, ¿no? Entonces, por supuesto que la tecnología forma parte de esas cadenas que nos unen y nos mantienen sujetos al mundo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Al menos pensarlo como ahorita, ya lo estamos haciendo, creo. Vamos a cerrar esta parte y vamos a leer los últimos comentarios. Jimmy vuelve a comentar que en el caso de, usted mencionaba una red social, él dice que la red social no es el problema. El problema, según comenta aquí, son las personas y cómo es que la utilizan. Él la utiliza para educar y concientizar y a su vez inspirar. Y que de cada uno depende el provecho que se le pueda sacar, el beneficio no solo llega a ser personal, sino de muchas otras personas. Por su parte, Mariana Alejandra Mortúfar dice nuevamente que muy interesante y acertado cada uno de sus puntos y que considera que la tecnología ha evolucionado cada aspecto de su vida cotidiana o de la vida cotidiana de todas las personas. Bien, doctor, yo creo que con esto cerraríamos la parte de diálogo. No sé si alguien quisiera verbalmente comentar algo más. En la bandeja de mensajes hemos dado lectura y el doctor ha intercambiado ideas y ha respondido con base a su criterio algunas de las preguntas.
No sé si alguien más quisiera agregar algo en la parte de diálogo, doctor. No, muchísimas gracias. Muy gentiles, Muy bien. muy generosos. Les agradezco infinitamente la oportunidad, el espacio y a la orden y a su servicio para cuando lo necesiten. De esta manera cerramos el espacio de diálogo. A continuación tenemos un espacio importante por parte de la carrera. Se le hace simbólicamente entrega de un reconocimiento al doctor Omar de la Rosa López. Esperaríamos en este momento si lo van a proyectar para poderle dar lectura, por favor. En lo que cerramos por acá. Vamos a esperar un momento, doctor, disculpe. No, no se preocupe, no pasa nada. Una pregunta, ¿esta charla quedó en algún lado grabada, en algún lado cargada, en alguna nube? ¿Habla? Sí, doctor, está siendo grabado todo. Haremos compartirlo a todos los representantes y conectes de los grupos de WhatsApp para que tengan este recuerdo. Por eso estábamos esperando. Estamos viendo ya una de las formas en que se te agradece. Yo creo que quien lo va a leer, si no lo hace, por favor, Jenny. Y posteriormente te vamos a enviar en físico. Necesitamos que me envíes una dirección allá en Ciudad de México, donde radiques, para enviártelo de manera física. Así que, por favor, sí está quedando grabado y lo vamos a compartir con todos los asistentes y aún por los que llegaron tarde ya nos les dimos ingreso. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias, Luis. Bien, doctor, voy a darle lectura al reconocimiento que simbólicamente en este momento se está presentando. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario del Suroccidente, carreras de pedagogía especializada en administración educativa y licenciatura en psicopedagogía. Otorgan el diploma de reconocimiento académico al doctor Omar de la Rosa López por su participación como conferenciante internacional en la jornada académica de celebración del Día del Humanista de la carrera de Pedagogía especializada en Administración Educativa, Plan Diario del Centro Universitario de Suroccidente, desarrollando el tema la formación de valores humanistas del educando ante la invasión de la tecnología de la información y comunicación en la sociedad del siglo XXI. Dado en la ciudad de Mazatenango, Suchitepeques, a los 21 días del mes de septiembre del año 2023, y firman el maestro Bernardino Hernández Escobar, quien es el coordinador académico del centro universitario de donde se le ha enviado la invitación y donde laboramos, y el doctor Neri Edgar Sakimush Canastú, quien es el coordinador de las carreras de pedagogía y psicopedagogía, plan diario del centro universitario. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Este sería un reconocimiento simbólico, como le repito, y el reconocimiento que especialmente se está elaborando para usted se le hará llegar en próxima oportunidad. Muchas gracias. Encantado, en verdad, muchas gracias. Muy amable. A usted muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos acercando al cierre del programa. Y para ello vamos a dejar en el espacio a la maestra Carolina Soledad Buchiguaré, quien trae un mensaje de cierre para la actividad. Maestra, por favor. Muchas gracias por el espacio. Una buena tarde a cada uno de los participantes que están en esta sala virtual. Para mí es grato agradecer el tiempo y sobre todo los conocimientos al doctor
de la Rosa. Sabemos que los planteamientos que nos ha dejado son muy relevantes para la formación de los estudiantes de la carrera de pedagogía, sobre todo porque se refieren a toda esa base del sistema de valores que es fundamental en la carrera en la cual nosotros laboramos. Es importante entonces que los estudiantes se hayan quedado, ¿verdad?, con esas aristas, esos planteamientos para seguir construyendo reflexiones en torno al sistema de valores. Esperamos contar nuevamente en futuras actividades, doctor, con su valiosa participación. La verdad es de que la experiencia que usted comparte, ¿verdad?, nos deja muchos aportes en la formación académica de los estudiantes. Así también sabemos que usted ha dado una relevancia a las conmemoraciones que tenemos, a las diferentes actividades que tenemos en conmemoración al Día del Humanista. Muchas gracias por su tiempo, su conocimiento. Así también agradecemos a los estudiantes que se encuentran en esta sala virtual y por supuesto, ¿verdad?, al equipo profesional de las carreras de pedagogía. Esperamos también contar el día de mañana con su participación en la actividad que está programada. Muchas gracias. Muy buena noche. Muchísimas gracias. Un abrazo, un placer. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Compartimos la misma hora, así que 7 de la noche con 1 minuto. Muy buenas noches, un abrazo. Muy buenas noches, muchas gracias, un gusto conocerle. Igualmente, maestra Jennifer, muchísimas gracias. Luis, un placer. Muchas gracias. Un placer. Estamos en contacto. Gracias a todos, a todas. Hasta pronto. Estimados estudiantes, por favor, solamente para que puedan llenar su asistencia, el enlace ya está en la bandeja de mensajes, entonces eso será tomado en cuenta por parte de coordinación. Un gusto poderles saludar por este medio, que tengan muy buena noche. Damos por terminada nuestra actividad académica.